Conoce una nueva forma de ver televisión. wowmx.tv. Amigos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Hoy es miércoles 16 de julio del 2025 y de qué vamos a estar hablando hoy. Déjenme decirles, como cada semana, hoy es la semana 29 del año, así es que ya rebasamos por algunas semanas el middle term. Así es que, ¿de qué vamos a estar hablando hoy? Hoy la agenda está fácil. Está fácil porque es un tema con el que ya hemos estado conversando con ustedes mucho tiempo, que es el futuro de Pemex, que no necesariamente es el futuro de los hidrocarburos del planeta, ni de las gasolinas, que son dos animales que se comen aparte, pero la empresa tendrá un futuro distinto a lo que tenga la industria. ¿Por qué? Bueno, pues por lo que todos ustedes saben, los manejos, los desfalcos, el sindicato, etcétera. También estaremos hablando sobre el futuro de la libertad de expresión que nos ha tenido varios casos recientes que nos hace reflexionar hacia dónde va la libertad de expresión y finalmente, ya lo habíamos dicho, que parecería que las marchas y las protestas y estas concentraciones con respecto a la gentrificación en la Ciudad de México no era más que un pretexto para que el gobierno le metiera su cuchara al asunto. Estos son los temas con los que hoy vamos a estar hablando. Un saludo a toda la comunidad de Escena de Grillos que son pues, leales acá también en la disidencia, y un saludo también a la producción de Wow MX, a nuestras moderadoras. Creo que nada más está el Malirian porque Verónica, le tengo una envidia de la mala, no existe la envidia de la buena, anda de viaje, en un viaje divino en Europa, nada más nos manda sus fotos para presumirnos, así es que me cae muy mal Verónica, la envidio bastante. Gracias al Malirian por estar siempre atenta de todo, gracias a todos los que se van conectando. Ahorita empezaremos viendo sus mensajes. Y gracias también a la producción de Wow MX, donde mañana jueves haremos una retransmisión. Yo soy Octavio Catalán, esto es La Disidencia y comenzamos. Ahora sí, amigos, vamos a darle sin más. Ya saben que estos programas procuramos que no sean tan tarde y hoy no creo que nos excedamos mucho. Muchos de los temas ya los conocen, solo vamos a recordarlos en algunas de sus aristas más principales y con acontecimientos recientes. Y para eso me voy a permitir presentar al sublime príncipe y celoso guardián del más decimonónico humanismo que pueda él defender, a mi nada. Buenas noches. Muy buenas noches, Aminadab. Espero recibirte como te mereces. ¿Cómo andas? Pues no le hagas a la mamá, güey, todo tranquilo, así que no le hagas a la mamá, no necesitas hacer alardes de nada. Un gran saludo a todo el público de la disidencia, que tengan muy buenas noches. Qué bueno que estamos hoy un poquito más temprano para que, ¿cómo se llama? Ayer fue muy tarde el tema de cómo se llama, de la cena, pero ya estamos aquí ahorita listos para aventarnos lo que queda de la agenda de la disidencia. Un saludo a todo el público de Guau MX. Obviamente que pues hay mucha gente que nos ve en Guau MX. De hecho, este programa es más visto en Guau que en el canal de Octavio, pero bueno, pues aquí andamos siempre, con el gusto de saludarlos. Y oye, y vi por ahí que anduvo una, cómo había una,
una polémica que dónde andaba el coordinador de Morena en el Senado, el vampiro. No, pues yo lo vi el día de hoy, ¿no? Yo lo vi hoy cerca del Senado, no estaba en el Senado, evidentemente no estaba, pero ahí llegó a un merendero de esos donde se venden cortes de carne así, ¿cómo se llama? Así de cierto país sudamericano gobernado por el libertarismo, y resulta que No vi que ahí te no, pusieras de pie cuando hablaste del libertarismo. ahí venden carnes, pero no moronga, ¿no? Entonces yo no sé a qué fue Dan Augusto a comer ahí, o sea, digo, seguramente no había las cosas que le gustaban, digo, yo sé que le gustan otro tipo ¿cómo se llama? De carnes africanas, ¿verdad? Pero pues es otro tipo de gustos que la verdad no comparto, pero sí ahí andaba el canijo de Dan Augusto, Bueno, también le gusta la carne del norte. pues yo no sé cuál sea la que le guste, pero el caso es que sí es un tema de que el señor ahí andaba muy pues sí, o sea, digo, no sé, entonces porque tampoco era, a ver, no era el merendero de carnes que está a espaldas ahí en el Senado, que ya sabes que es famosísimo y que es carísimo, que ese es exclusivo para los que ganan Ay, no es grandes cierto. dietas y todo eso, De porque vez en no era cuando, en de vez en cuando ahí un cortecito en el sí, cuchillo se en el vale. cuchillero, sí, pero no estaba en el cuchillero, estaba en el que estaba ahí en la esquina, en el ruinoso edificio del Hotel Reforma, ahí de abajito, ahí estaba el señor Adán Augusto echándose sus tacos a la hora de guareciéndose de la lluvia, el canijo, pero bueno, pues ahora, el lugar sí está medio lúgubre, así como muy oscuro y todo eso, así, entonces sí, como sarcófago sí le Lo metieron con todo y sarcófago por el estacionamiento. no, hasta eso llegó así con su capa y toda la cosa, o sea, imagínenselo así como llegando así a presidir ahí ¿cómo se llama? La cena del Conde Pátula, pues así llegó, entonces, no anda, ahora sí que claro que no habló, obviamente, no estaban ahí los agentes del Ministerio Público para preguntarle a dónde se peló su exsecretario ¿cómo se llama? De Seguridad Pública, no estaban ahí para pedirle las cuentas de dónde quedó el dinero que estaba reclamando Ricardo Monreal, o sea, no, todas esas cosas, ahí estaba, degustando ahí, ¿cómo se llama? Algunas empanadas argentinas, pues ya saben, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí, así se la viven los austeros de la 4T. Oye, mi querida Minadab, antes de entrarle a los temas, hay dos misceláneos, uno más de orden casi administrativo, interno. Tengo muchos mensajes de varias personas de la comunidad e incluso ahora sí externos sobre las reflexiones de ayer de Cena de Grillos respecto hacia dónde va la oposición. Yo les decía, pues, ¿cuál oposición, cabrón? ¿No? Sí, yo no veo ni madre en las cámaras y los partidos los veo perdidos. Que les gustó en general el programa, no sé si tú traes algún comentario respecto a las últimas reflexiones, que fue casi una hora, ya fueron tiempos extras muy, muy apasionados por todos respecto a ese último tema planteado, mi querida Minada. No sé si tú traes algún comentario más que añadir. Pues, a ver, lo que pasa es que en el lado en el lado del PAN, en el lado de la oposición, de hecho, hoy en la mañana en la sesión del Consejo de Plumas Azules, estuvimos también discutiendo de esta situación, y el problema es que el tema es la inoperancia, o sea, el tema es cómo, o sea, tú ves algunas acciones de la oposición que trata de darse vida, pero una vida muy limitada, porque primero sigue siendo totalmente reactiva, ¿no? Hoy ves declaraciones del presidente nacional del PAN, la rueda de prensa que se dio ahí en el Senado, las acciones que se están haciendo. Entonces, en realidad, lo que predomina, al menos en el caso del PAN, es estarse viendo al ombligo, o sea, estar ensimismado todavía en la rutina de que ahorita se va a elegir un nuevo Consejo Nacional, que se va a hacer una reforma estatutaria, o sea, no pasa de ahí ¿cómo se llama? La situación. Y por otro lado, está la enorme dificultad de entender que hay quienes dicen, bueno, es que tenemos que respetar
a los ineptos y a los estúpidos que están dirigiendo al partido en muchos sentidos. O sea, es que ellos son los que lo dirigen y entonces quienes tenemos ese sentido institucional que toda la vida hemos tratado de ser disciplinados y de someterte pues a una institución interna, a una organización, a unas normas, ese es el problema, que no te da la, este, la efectividad y la capacidad de actuar, ¿no? Entonces, si ayer en la noche lo que hablábamos era del replanteamiento estratégico que sería necesario de la oposición para poder enfrentar a Morena, sobre todo la oposición que está ya, que no está que no va a estar con el dilema de tener el registro y todo esto, entonces ahí sí hay una situación en donde o sea, el PAN al menos está muy atado, ¿no? O sea, está muy inerciado y no tiene la flexibilidad ni tiene, creo yo, la visión tampoco para poder hacer eso, ¿no? Yo lo lamento porque, a ver, si tú te pones a ver todo lo que ofrece, a ver, es un partido que tiene organización en más de 2,000 municipios, que tiene muchos recursos ya disponibles o sea, no se tiene que construir desde cero como los nuevos partidos, o sea, pero también el problema es que esos recursos están como amortizados porque no hay una actividad, o sea, no hay grupos, no hay estrategias, o sea, no se está pensando por ejemplo, hace algunos programas aquí en la disidencia cuando se hablaba de que si Morena estaba afiliando a millones de ciudadanos, a ver, el problema es que el PAN ni siquiera está estableciendo medios de contacto con la propia ciudadanía, con los propios actores políticos locales, estatales, municipales, o sea, no hay eso, ¿no? Y en el caso del PRI, a mí, por ejemplo, me quedé pensando un poco en lo que reclamaba el troll. Y bueno, pues el tema es que yo lo que veo es que el PRI está también en una situación como muy atrincherado, ¿no? Hoy los pocos discursos que hubo del PRI, porque hoy en el Senado fue una vacilada, ¿no? Para no hablar de lo que hablábamos ayer de las revelaciones de Ovidio y de las acusaciones del abogado de Ovidio y todo esto, o sea, no hubo agenda política, no hubo nada más presentación de iniciativas, o sea, fue una sesión que duró menos de 1 hora y media, o sea, que es una vergüenza que se convoque todo lo que implica la comisión permanente para ni siquiera un punto de discusión, o sea, ahora sí andaban muy los morenos, así Noroña, nada de que le echado para adelante, no, mira, Zacatecas, y entonces se pusieron a mejor dejar para una ocasión donde tengan otro tema más relevante para discutirlo, como la semana pasada que discutieron ¿cómo se llama? ¿Cuál era la estupidez de la semana pasada? No me acuerdo. Entonces, pero era el tema, que habían bajado los índices de inseguridad, ¿no? Fue el tema que impuso Morena, que totalmente falso, ¿no? Entonces, la situación es que sí, yo no veo a la oposición, dijéramos, más consolidada haciéndose un replanteamiento. Y entonces, como que eso, primero, no hay un diagnóstico, que esto es una dictadura, no lo hay. No hay un diagnóstico de por qué los ciudadanos siguen en esta inercia de votar por Morena, no solamente por el tema de las dádivas, sino por el tema que tú mismo has comentado muchas veces aquí, que está muy permeado en la sociedad el tema de ver bien a la delincuencia o de beneficiarse de la delincuencia o de estar involucrados con la delincuencia, o sea, o con este tipo de mecanismos de control social caciquiles y pues, que es una tradición histórica. Y entonces esa parte es donde yo lo que hoy le decía al senador Ramírez Acuña cuando estábamos platicando de ese tema después de que nos acompañó un ratito en Plumas Azules, es que, o sea, la oposición ha perdido el olfato de lo que es ser representante del pueblo de México, y ese tema está muy triste porque pues el tiempo está pasando y está haciéndose rapidísimo, ¿no? Ya ves, hoy publicaron todas las reformas de la censura, hoy las publicó el Diario Oficial. Entonces, bueno, pues la dictadura está avanzando sin pausa, y la oposición todavía está en la babota, mano. Pues no, eso está terrible. Bueno, pues mi querido Aminadab, hay temas, vámonos quizá por el más sencillo, que de sencillo no tiene nada. Hoy compartí el podcast más reciente de mi querido Pepe Torra, a quien le mando un fuerte abrazo, siempre buen amigo y siempre defendiendo las causas de la libertad.
Y es en su más reciente podcast, que también además ya tenía como medio año, un año de no hacer nuevo material. Creo que los Layos dejaron de estar haciendo su podcast, lo cual es lamentable. Son reflexiones muy buenas las que hacían los tres, este, Hugo, Eric y Pepe. Y ahorita, bueno, Pepe está revivió su podcast justo con el tema de la gentrificación. Yo lo he comentado abiertamente hace un poco más de un año. Pepe había hecho un podcast justamente con este asunto. Y ahora lo volvió a retomar con más argumentos. No sé si algunos de los amigos que hoy están conectados aquí, si tuvieron la oportunidad de escucharlo. Y qué opinión se forman con respecto a los argumentos que da Pepe. Yo lo decía en algún punto, no solamente, no solamente tiene que ver legítimo, no legítimo este asunto, actualizado, no actualizado, el tema de la gentrificación en la Ciudad de México, como sí lo podríamos decir, como tal vez en Nueva York, como lo podríamos decir en Barcelona, como en algunas ciudades muy puntuales del este de Europa, incluso en algunas zonas de París. Eh, la verdad es que el fenómeno de la gentrificación no es algo que esté tan presente en México, porque en México siempre se está construyendo vivienda. Aquí lo que sucede es que más bien no hay una serie de condiciones para eh, que la vivienda crezca de forma vertical, como las ciudades civilizadas lo hagan, lo hacen principalmente por el tema del agua. Entonces, esto hace que la ciudad crezca de una forma más horizontal, también es menos inteligente, menos razonada, te desplazas más, generas un lío incluso de tráfico, pero en fin, o sea, pues unas por otras, el problema es que no hay un uso racional del agua en la Ciudad de México, no se reusa, un solo ciclo, no me voy a meter a todo ese tema, pero esto tiene que ver mucho con el impacto de cómo crece la vivienda. Y querer echarle la culpa a los extranjeros, que tampoco son las mayorías, los nómadas digitales, los que están ahí, sino un asunto esencial de libre mercado, lo que ha encarecido estas zonas y que los niños berrinchudos que tienen ciertas edades quieren vivir a fuerza en ciertas colonias, eh, pues encarece 3 o 4 colonias muy puntuales. Pero ahora que esas son zonas de alta plusvalía, ¿qué creen? Que ya se le abrieron las fauces al gobierno, a los gobiernos de izquierda, para llegar a hacer lo que mejor hacen. Lo único que saben hacer, que es depredar. Y entonces a Minadab ya muchos de nosotros cachamos estas declaraciones de la jefa de gobierno que dicen vamos a empezar a meter una serie de regulaciones con el tema de la gentrificación. Y la vez pasada que platicamos este tema en la cena de grillos, eh, Fernando hizo puntualmente el comentario. No nos hagan, no nos quieran hacer tontos. Si están desplazando o si están movilizando a gente que a todas luces no son de esas colonias, no es que el joven de Nesa vaya a reclamar sus derechos de tener un departamento en la Condesa o de tener una acceso a rentas más económicas en la Escandón o en la Roma. No, no funciona así. Están siendo movilizados para generar esos desmadres y que el gobierno de la Ciudad de México pueda legislar. Y así lo planteó mi querido Aminadab Fer Galindo en el programa antepasado, en el cual hablamos del tema. ¿Y qué creen? Que no andaba tan equivocado, mi querido Fer, y creo que por allá va. Mi querido Aminadab, ¿tú cómo vas viendo que se va configurando este asunto? A ver, pues hay varias cosas. Mira, lo primero es que hoy me tocó, va a variar, cuando iba con mi familia rumbo al Senado en la mañana, circulando ahí por el eje 3, en la Ciudad de México, antes del viaducto, en el tramo desde Insurgentes hasta Monterrey, que es en la colonia Roma, había no menos de 50 parejitas de personas
que obviamente se ve que eran pagadas, que obviamente se ve que eran de esta gente que moviliza Morena y que igual te puede proferir insultos o que puede cantar consignas y lo que sea. Gente que se veía pues humilde, gente que no quiero así estereotiparla ni mucho menos, pero ahí estaban con unas mantas del diputado local Contreras, diciendo que la gentrificación era terrible, ¿no? Y estaban muchas mantas, ¿no? Y la gente iba mentando desde la madre, pero era abrumadora, ¿no? O sea, por lo menos, insisto, eran como en un tramo de poco más de kilómetro y medio, eran más de 50 así mantas y las personas que las estaban llevando, ¿no? No sé si más allá, porque yo nada más, ya en ese momento yo ya me enfilé hacia el Senado ahí por insurgentes, ¿no? Entonces el tema es que esto es una manipulación que está haciendo el gobierno y hay un artículo que publicaron hoy en Detona, que Raúl Montero entrevistó a Enrique Dávila, que son ambos amigos nuestros, donde Enrique habla del tema de la gentrificación y da varios datos, ¿no? Por ejemplo, el más curioso es que Enrique, pues que es alguien informado y que tiene este seguimiento, pues resulta que la presidenta de Morena, esta Luisa María Alcalde, compró en 2016 una casa en estado ruinoso ahí en la colonia Roma Sur, la demolió y construyó un edificio de 4 pisos que no está permitido en esa zona ¿cómo se ¿En llama? qué año? En 2016. O sea, cuando era diputada Cuando, federal. cuando era así, o sea, cuando era diputada federal de MC, o sea, algo así, ¿no? Bueno, el caso es que ahora lo que sacamos todos en conclusión es que este tema es un intento de establecer primero crear un problema falso. O sea, crear un problema, y hoy te explico por qué es falso. Ese problema falso, hacer una ley ad hoc para hacer expropiaciones de inmuebles, o sea, para quedarse con bienes que no son suyos, argumentando supuestamente una retórica progresista porque este término gentrificación, fíjate, revisando la génesis, o sea, en los libros de urbanismo, el concepto salió en 1964, o sea, el año que yo nací, o sea, no es un tema novedoso, así, no, es un tema antiquía, le salieron canas a ese tema, ¿no? Entonces resulta que ahora lo sacan como algo que es a ver, así, si tú lo pones en esa palabreja de la gentrificación, es de contenido y definición confusa, que te señala algo que no está muy claro, pero que a estos cabrones de Morena les va a servir para que hagan un negocio con un tema inmobiliario, como ellos que sí son cártel inmobiliario y como ellos que llevan mucho tiempo apropiándose de lo que hacía, por ejemplo, ¿cómo se llama? La pandilla inmobiliaria de Martí Batres, que cuando empezó todo este tema que algún día también lo explicó Fer, del bando 2, cuando López Obrador, siendo jefe de gobierno, expidió ese bando que permitía el aumento de la densidad de población en ese tiempo eran las delegaciones centrales de la ciudad, que significaba que, pues sí, en ese momento promovió una inversión inmobiliaria muy grande en las zonas de la alcaldía de Cuauhtémoc, de la alcaldía de Benito Juárez, de la alcaldía de Venustiano Carranza, en Miguel Hidalgo, o sea, todo lo que es el núcleo central de la ciudad, aprovechando supuestamente que tenía pues una gran cantidad de pues, infraestructura ya consolidada de servicios públicos, de agua, de alcantarillado, de alumbrado, de pavimentación, o sea, pues era una zona consolidada, no era lo mismo que mandar a hacer esas inversiones que se hacen luego en la zona conurbada del Estado de México, que están sumamente lejos y que no hay ni transporte ni hay nada, ¿no? Acá ya había todo, ¿no? Pero resulta que ahora lo que están haciendo es que ya anunció, por ejemplo, la jefa de gobierno, Clara Brugada, no solamente que van a empujar por el lado legislativo el tema de una ley supuestamente contra la gentrificación, sino que además van a hacer o van a importar un tema que está presente en ciudades, por ejemplo, como Nueva York, que tú sabes que en Manhattan hubo una decisión del gobierno de Nueva York de pues prácticamente de restringir y en muchos casos prohibir
todo el alquiler de las viviendas que estaba afectando gravemente a la industria hotelera de Manhattan, pues porque los Airbnbs estaban en condiciones mucho más accesibles de mercado para que tú los ocuparas, ¿no? Hagan de cuenta que es el mismo problema que lo que sucede cuando aparecieron los taxis de aplicación, ¿no? Cuando tú empezaste a utilizar estos sistemas de Uber, de Cabify, de Didi y todo esto, ¿qué es lo que hiciste? Hiciste que una competencia de otro tipo de oferta entrara en el mercado del transporte ¿cómo se llama? En vehículos particulares, y evidentemente los que eran el monopolio, por así llamarle, aunque bueno, es un poco curioso porque todos los taxis, dijéramos, regulares que hay en la Ciudad de México, en aquel tiempo cuando surgen estas aplicaciones, pues ¿qué sucede? Que había mucha corrupción en cuanto a las placas, en que estaban a veces duplicadas, clonadas, triplicadas, multiplicadas, y bueno, pues no había un verdadero control, ¿no? O sea, y además se vendían ¿cómo se llama? Las licencias, ¿cómo se llama? Las placas y las licencias, todo aquello, pero entonces surge este servicio y entonces afecta a como monopolio, ¿no? O sea, yo creo que el verdadero monopolio que hay en ese transporte, pues son los taxis que hay en las centrales camioneras y en el aeropuerto de la Ciudad de México, ¿no? Pero regresándonos al tema habitacional, lo que sucede es que este tipo de mecanismos lo que hace es que se abra una nueva oferta. Pero como estos cabrones no entienden lo que es el mercado, lo que es la oferta y la demanda, lo que es el hecho de que el consumidor, que es el que está buscando ese tipo de alternativas, está buscando lugares donde vivir que estén cerca de los sitios a los que visita, o que esté cerca de los lugares en donde se hacen sus actividades, o que cuando hablaba yo hace 2 programas del tema de Ajijic, pues buscas un espacio que sea adecuado a una vida, dijéramos, a un retiro, donde tú puedas tener condiciones de salud, de bienestar, etcétera, en mejor calidad que la que tú tienes en otro lugar. Bueno, pues es un tema de que pues es parte de cómo cambia la dinámica urbana, ¿no? Eso ya lo habíamos explicado, pero estos cabrones de Morena lo que quieren hacer ahora es volver a las políticas en donde pues ahora el Estado va a intervenir a poner un límite en las rentas. A ver, ellos van a poner un tope, van a decir, es que no pueden cobrar más de tanto. Ya hace tiempo, tú recuerdas que habían propuesto, y fue Martí Batres cuando era todavía jefe de gobierno, una ley que decía que tú no podías rentar más de 5 días a la semana un inmueble. A ver, ¿por qué? A ver, pues tú al inmueble tú lo pones en renta, y los ingresos que te generan, pues tú pagas tus impuestos y pagas el predial y pagas, o sea, tú finalmente haces todas las contribuciones que sea, y si tú haces negocio con tu vivienda, pues es parte de los derechos que tienes de propiedad, o sea, no tienes por qué limitarlos, ¿no? Pero entonces estos cuates, ya con esto que primero quieren hacer una ley, quieren poner topes, lo que están haciendo es irse al interés inmobiliario de adueñarse de esas zonas, o sea, de que Morena los convierta en el blanco y en el objetivo, o sea, como van a ser como el primer, la primer zona que va a estar amenazada el derecho de propiedad por las decisiones de un gobierno estatista que va a utilizar argumentos demagógicos, argumentos tramposos, falsos, inventados, y va a movilizar, como les digo, o sea, la gente, perdón, o sea, a ver, yo durante mucho tiempo, yo nunca he vivido en la Roma, pero he trabajado mucho tiempo por ahí, cuando estaba yo en el regional del PAN y todo aquello. Tú ves el tipo de gente que habita y el tipo de gente que visita o que trabaja o que pasa por la colonia Roma o por la Condesa o por la colonia del Valle y todo eso. A ver, no eran el perfil de la gente que estaba hoy cargando las mantas de Contreras, no eran esos, ¿eh? Esos eran brigadas pagadas de Morena que las trajeron seguramente de Iztapalapa, de Tláhuac, no sé de dónde, y están ahí inventando un problema porque no son los vecinos, ¿eh? Esos no eran a ver, porque los vecinos se movilizan y cuando, por ejemplo, empieza una gran construcción y resulta que o
le tienen miedo a que se queden sin agua o que le tienen miedo a que se queden sin estacionamientos, o sea, que llegue una gran cantidad de gente. Ellos se movilizan cuando hay un cambio de uso de suelo o cuando les van a poner una gasolinera o una escuela o algún otro tipo de edificación de alto impacto, que esa te genera este tipo de problemas ¿cómo se llama? De lo que es la vida local en donde tú estás, ¿no? Pero no es un problema global de la colonia, es un problema de dónde está afectando una decisión. Y muchas veces son decisiones que tú sabes que en la Asamblea Legislativa, bueno, los que no conozcan el caso de la Ciudad de México, en todo el país, el manejo de los usos de suelo le corresponde a los municipios, son los que hacen la política de gestión urbana. Pero aquí en la Ciudad de México, como no hay municipios, o sea, como no hay o no se reconoce aquí que existe ese tercer orden de gobierno, y aquí sus funciones principales, sobre todo la de cobrar los ingresos que son por el predial o por los servicios o por ¿cómo se llama? Por lo que son las licencias y todo este tipo de cosas que en todos los estados los municipios los cobran, aquí los cobra el gobierno central, y todos los temas que tienen que ver con las licencias y con las autorizaciones de si tú vas a hacer un cambio de uso suelo o vas a hacer una construcción, eso le corresponde legalmente a la Asamblea Legislativa, y bueno, al Congreso de la Ciudad de México, perdón, y en el caso de las autorizaciones les corresponden a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la CEDUBI, que es un órgano del gobierno de Clara Brugada, como lo fue de Sheinbaum y como lo fue ¿cómo se llama? De Marcelo y de López y de Mancera. O sea, pues, entonces, ellos son los que han permitido eso, y luego le echan la culpa a las alcaldías, ¿no? Y tú viste hoy al alcalde de Miguel Hidalgo, a Mauricio Tabe, obviamente preocupado de que dice, bueno, es que lo que pasa es que se vienen en contra de las zonas donde yo estoy gobernando, se vienen en las zonas en donde tengo la base electoral del PAN, y entonces lo que están haciendo es que pues es una amenaza de este gobierno insisto, con esos criterios estatistas que esconden que ellos son los traficantes de la vivienda, que ellos son los que, una de dos, o se van a hacer sus viviendas lujosas o se van a adueñar de muchas, porque en esas zonas pues hay un tema que tiene que ver, sí, con que hay muchos adultos que están viviendo ahí, que ya están solos, que no los van a dejar que a lo mejor cambien de uso de suelo para que tengan otro uso y que puedan seguir manteniendo su patrimonio, que son obligados a vender, y después tú ves, a ver, no necesitamos ir a esas regiones centrales. Aquí, por ejemplo, cerca, aquí en Tlalpan, aquí pegado al periférico, hay una zona muy codiciada porque es corredor urbano el uso, pero son viviendas los que hay aquí en ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? En Prado Cuapa. Entonces, el tema es que cada vez que alguien quiere hacer ahí una obra, o sea, los mismos de la alcaldía de Tlalpan son los que te están hostigando y impidiendo y no dejándote que hagas arreglos, porque te están obligando a vender para que en algún futuro esa zona se va a plusvalizar. Y vaya a que la izquierda le gusta la plusvalía, porque ese tema sí lo entienden, y entonces quieren todo este corredor del periférico, el que hay entre Cuemanco y la Calzada de Tlalpan, pues obviamente hacerse de los negocios millonarios, de la corrupción que acusaban al viejo régimen, ¿no? O sea, entonces ese es el tema, ¿no? Y yo les recomiendo que vean todo esto que dijo Enrique Dávila. ¿Por qué? Porque el problema ahí no son ni los turistas, no son la gente que está llegando ahí a la delincuencia, a ver, el problema es que esto es un concepto que generó el propio gobierno de la ciudad, esta idea de la gentrificación. Ellos mismos son los que están inventando un problema, y lo que están haciendo es estar empezando a crear las condiciones para los despojos legalizados que quieren hacer en su propio beneficio, y todavía acusar de que es un problema social y que es no. Esto es demagogia pura, ¿cómo se llama? Es un atraco desde el poder, o sea, es un crimen organizado, así como lo que hablábamos ayer de Dan Augusto, que el cártel ¿cómo se llama? Fue creado desde el propio gobierno de Tabasco. Bueno, pues entonces aquí el propio gobierno de Clara Brugada está formando su cártel inmobiliario para adueñarse de la Condesa, de la Roma, de la del Valle, de las zonas de Miguel Hidalgo, a lo mejor, no sé, ahí ¿cómo se llama? De San Miguel Chapultepec, o de esas colonias que obviamente son en las que se fijan, ¿no? Cuando deberían de estarle dando servicios a Iztapalapa, o deberían de estar arreglando todos los daños que los sismos han dejado en Tláhuac, o hacer algo por los multifamiliares que están arruinándose en Venustiano Carranza. Bueno, pues eso es lo que no hacen, ¿no?
Pues mira, mi querido Aminadab, lo más importante es que para entender el tema de la gentrificación, eh, hay que saber lo más elemental de la ley de la oferta y la demanda y saber que la demanda ha incrementado el precio, eso es lo más elemental. Sin embargo, la oferta no es estática. Insisto, sí sigue habiendo un crecimiento de vivienda, no al ritmo que la demanda lo está exigiendo, por eso los precios se están elevando, pero eso tiene un límite, Aminadab, y eso el mercado lo va a regular solito. Eh, Mira, Lo regula solito el mercado, pero es que ellos no entienden eso, ellos tienen que meterse sus narices donde no deben. mira, este comentario me gustó mucho, dice Raquel. Aquí en Cancún, gracias a la gentrificación, ciertas áreas del centro que ya están viejas, al ser las primeras colonias del Infonavit, ahora están más limpias, iluminadas y más seguras. Bueno, a ver, ¿cuántas de estas colonias que hoy son objeto de este debate de la gentrificación en la Ciudad de México, no las recuerdas, Aminadab, hace unos 20, 25 años? Que eran nidos de malvivientes, de vagos, de delincuencia. A ver, no había, me encanta el término que usa Pepe, no había cafeterías instagrameables, ¿no? No había cafés veganos, cabrón, ¿no? Era, cuando mucho había chelerías y uno que otro billar, y gracias a estos fenómenos, el nivel de vida incrementó de una manera sustantiva en términos de seguridad, de iluminación, de servicios. Hoy son lugares codiciados y el problema es que la intervención estatal va a hacer que todo esto se pudra. A ver, mira, en el año 1999, cuando yo empecé a trabajar ahí en la colonia Roma, en el Comité Regional del PAN, que está en la Roma Norte, ahí pegado había un barriecito que era la Romita. La Romita que está ahí en Cuauhtémoc y y Río de la Loza. Pues resulta que era una colonia en la que no te podías meter, o sea, estaba llena de vagos, estaba llena de gente que no tenía lugar, porque además hay un parquecito ahí en la Romita, no era un lugar así nada recomendable. Y hoy tú vas, hay galerías de arte, hay cafecitos, como tú dices, hay antritos nocturnos, está limpio, o sea, ese lugar cambió para bien, ¿no? Lo que pocas políticas metropolitanas hacen actualmente, pues es un tiempo en el que ya se está haciendo, ¿no? Ahora, yo insisto, a ver, este tema de la gentrificación no estaba en la agenda de la Ciudad de México. Este tema se lo inventaron y el terminajo, yo por eso no lo uso porque es peyorativo. O sea, es otra vez esta visión maniquea pues es una visión maniquea que comparten el populismo y comparte la posmodernidad y la demagogia y los woks y todos estos pinches grupos que empiezan a enfrentar al pueblo con las élites, ¿no? Entonces ahora resulta que la gentrificación, o sea, los que somos así mayores o los que estamos, dijéramos, haciendo este tipo o que tenemos casa propia y todo eso, a ver, resulta que ahora somos los privilegiados, cabrón, y entonces los únicos que tienen derechos en esta ciudad son los pobres miserables. Maldito burgués. Bueno, sí, claro, a ver, no, bueno, pero y ellos ven los de pequeño burgueses, ¿no? O sea, no les quiero decir la camioneta de la que se bajó Adán Augusto, ¿verdad? Que hasta blindada es, o sea, no, o sea, así, esa se pasa de machuchona, para que les quede claro, ¿no? Pero bueno, o esos que para no caminar 3 cuadras, la vicepresidenta que vive ahí a 3 cuadras del Senado, igual llega su chofer en su camioneta y se tarda lo mismo en el tráfico en darle la vuelta a las 2 manzanas en las que está, que lo que tardas tú caminando de ahí de Reforma a donde está la entrada del Senado, ¿eh? O sea, porque así me ha tocado que yo camino y ella se sube a su coche y llegamos al mismo tiempo. Pero bueno, cada quien sus costumbres burguesas, ¿no? Porque hasta con chofer y toda la cosa se van. Pero el caso es que este fenómeno, insisto, se lo acaban de inventar este mes.
este mes se lo inventaron. Este mes lo convirtieron en problema. Este mes hicieron su protesta, así como suelen hacerlo, con violencia, agrediendo y atacando negocios particulares y casas particulares, lanzando leyes de amenaza, que son lo que dice Clara Brugada de que va a poner un tope a las rentas, y lo que están haciendo los que están impulsando una supuesta ley para un problema totalmente artificial que ellos están construyendo por sus intereses y en contra de la libertad de la propiedad, de la libertad de mercado, o sea, de todo eso. Y entonces eso es lo que están haciendo, ¿no? Y bueno, yo lo señalo porque me parece que esto es más allá de un abuso, ¿no? Porque esto es la constatación de las ideas podridas que inspiran al actual gobierno, ¿no? Y claro que nos dicen a nosotros, no, ustedes, fachos y quién sabe qué, pues, o sea, cuando nos dicen eso, yo digo, oye, pues es que los que militarizan los países son los fachos, ¿no? O sea, los que hacen todo este tipo de acumulación del poder y de amenazas desde el poder, pues son ellos, ¿no? O sea, esos los gobiernos que se meten en la vida de los ciudadanos de manera violenta y abusiva, son esos grupos totalitarios, fascistas, comunistas, esos son. O sea, porque en el mundo libre no sucede eso. Pero fíjate cómo lo que hay detrás de este tema, ojo, ya no voy a hablar de la gentrificación, que pudiera estar íntimamente ligado a un esquema de planeación urbana. Voy a hablar de las protestas como hoy están planteadas de gentrificación. Porque esas supuestas manifestaciones de algunas personas, no... Pepe me gustó mucho el enfoque que le dio en este podcast cuando dice, pensemos un poco y hablemos un poco de la legitimidad para salir a defender esto. Oye, si habláramos, Aminadab, de los pueblos originarios, si habláramos de una reserva, de una extensión territorial, donde están asentados los tarahumaras y llegan una serie de gandayas inmobiliarios y los echan y les quitan sus tierras. A ver, cabrón, hay todo un esquema de legitimidad para salir a defender esas cosas. ¿Quiénes serían los residentes originarios, cabrón, de la Roma, cabrón, no, del Escandón, en una zona urbanizada como estas, cabrón? O sea, a ver, los proletarios no eran. A ver, si tú das pie a lo que me encantó el argumento, cabrón, me encantó el argumento. El proceso de urbanización de la Ciudad de México, a ver, que eso yo sí lo he estudiado por cuestiones así urbanas, todo eso, y no es que esté defendiendo la libertad de la propiedad privada. A ver, ayer ya lo aclaré, que el humanismo defiende eso incluso antes de que existiera el liberalismo y todas esas ideas. O sea, a ver, son cosas que no son exclusivas de los que sean liberales o libertarios, no es exclusivo. Pero bueno, a lo que voy es que el proceso de urbanización de la Ciudad de México, ¿qué pasó? Que las clases medias, o sea, los pequeños burgueses, así para hablarlo en términos... Perdón, está el sheriff comentando. Ajá. Y le mandé la liga para ver si se mete. A ver si se porque sube. El sheriff es avecindado en la de esas zonas, es para ver si bueno, le entra ojalá que le quede entrar el sheriff un ratito. Bueno, el caso, sí. Déjame acabar de explicar. Entonces, en la Ciudad de México, esos grupos, dijéramos, lo que hacían es que fueron asentándose en lo que era hace muchos años, era ¿cómo se llama? Lo que se llamaba el gobierno central, cuando todavía no había alcaldías, lo que actualmente es Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez y B. Carranza, y las otras eran las delegaciones periféricas. Ahí se asentaban y ahí era donde se hacían los fraccionamientos, donde se hicieron, por ejemplo, las lomas de Chapultepec, y donde se hizo primero la Roma, la Condesa, la Narvarte, la del Valle, la Nápoles, o sea, y los que venían de inmigrantes a la Ciudad de México, o sea, los pobres que traía el sistema priista, a esos los dejaban invadir los ejidos en la zona de Xochimilco, de Tláhuac, de Nesa, de Chimalhuacán, de todo eso, que, o sea, no fueron los ¿cómo se llama? Los pequeños burgueses que fueron a fundar Ciudad Satélite, ¿verdad? O sea, o el Pedregal, que eran los fraccionamientos de Luis Barragán, no eran esos. Ellos se iban a donde los dejaban invadir en Iztapalapa y todo eso. No vi que cuando hablabas de Ciudad Satélite te pusieras de pie, mi querida amiga. No, por eso, a ver, bueno, luego lo hago. Entonces, el caso es que, para acabar pronto,
tanto. O sea, estos grupos que fueron los que hacían los llamados asentamientos humanos, que eran los paracaidistas, porque así era como eran conocidos popularmente, pues ellos fueron ocupando esas zonas periféricas que no tenían servicios, que no estaban urbanizadas, que tenían muchos problemas de sanidad, porque todavía había canales así como los que todavía sobreviven en Xochimilco. A ver, los canales llegaban hasta la Merced, llegaban, el canal de Miramontes, que fue el último que taparon, o sea, pues era la vía que conectaba el sur de la ciudad con el centro, ¿no? Bueno, y allí era donde, o sea, traficaban las chinampas y incluso los barquitos que traían la comida de allá para acá. Entonces el tema es que a esa urbanización precaria... Solo para darle la bienvenida a mi querido Sheriff, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Qué gusto tenerte por acá. Encantado de estar con ustedes. Hola. Verdaderamente furiosos. No, hombre, qué gusto. Los vecinos. Ustedes no lo saben, querida audiencia, pero el Sheriff es muy amigo nuestro desde hace muchos años y le tenemos mucho cariño, mucha estima a mi brother. Pero bueno, su temática generalmente tiene muchos años haciendo videos de rollos gruperos y de música y este tipo de cosas. También tiene algunos temas, creo que abriste otro canal para hablar Ahora de política, tengo un ¿no? nuevo canal que se llama Superadultos. Hice una fundación que se llama Sergio Alarcón, que tiene como propósito abrir un nicho para los adultos de más de 50, 60, 70 años que todavía están verdaderamente metiéndole con ganas a la vida, que trabajan, que son progresivos, etcétera. Y además tiene un propósito, saber cómo cuidarse en la edad adulta y sobre todo saber politizarse en la edad adulta. Eso es un tema. Abuelitos no empiecen con que yo ya estoy muy viejo y de todos modos gana el PRI, de todos modos Morena arrasa con lo que quiera y hace lo que se les da la gana. No. Los abuelitos también tenemos forma de opinar y es muy importante que se den cuenta que el futuro de nuestro país está en manos también de nosotros. Somos una población enorme y hay que aprovecharla, no solamente con el bienestar que nos dan una pequeña migaja, sino simplemente haciendo lo que podemos hacer. Somos seres muy productivos, muy creativos y lo podemos hacer. Pasando una cosa antes de que me preguntes, estamos en la Condesa verdaderamente encabronados, por decirlo de manera decente. Verdaderamente no es posible que nos tomen a nosotros los vecinos. Yo soy el presidente de la asociación que se llama Colonia Condesa Herencia de México. Estamos encabronados. No se vale que las fuerzas de choque de ya sabes quién, para que nos enteremos, vengan y nos utilicen, nos pintarrajeen y nos desbaraten el foro Lindbergh, que vengan y quieren. Estos no somos los condechis ni somos los romanos, esos son las fuerzas de choque que están tratando de trabajar en contra nuestra y sobre todo no nos hagamos endejos. Sabemos que como les molesta enormemente que nuestra alcaldía no es morena y que está progresando y estamos haciendo cosas maravillosas en nuestras colonias, quieren venir a ensuciarnos. Entonces, ahora sí, pregúntame lo que quieras, pero tenía que sacar esto de mi ronco pecho. A ver, insisto, qué bueno que te conectaste, porque vaya, eres una voz que sabe bastante del tema, además lo vives. Y claro, traes un nivel de representación y de vida comunitaria en la zona, todas esas zonas que están afectadas. Lo primero que le quiero decir a la audiencia, que es muy importante, aunque usted no viva en la Ciudad de México y no esté pasando por este asunto de la gentrificación, lo que dijo Minadab es fundamental. Esto es un asunto que se inventaron de un mes para acá. Y lo que ustedes, queridos amigos, están viendo en la Ciudad de México es la misma mamada que se pueden inventar en cualquier momento, en su estado, en su ciudad, esté usted donde esté viviendo. Vivas en Cancún, vivas en Durango, vivas en Ciudad Juárez, vivas en donde vivas. Este es un chistecito que lo están detonando al estilo 4T, lo prueban en Baja California, lo prueban en algunos estados, cuando les resulta, lo empiezan a detonar en todo el resto del país. Por eso es importante que sepan de qué se trata, cómo lo arman. Ahorita lo que acaba de decir el sheriff es bien importante.
les meten grupos de choque y entonces les empiezan a pegar a las zonas con cierta plusvalía. Antes de Y sobre que... todo, no solamente es la zona de plusvalía, mi querido Octavio y mi querido Aminadab, es gente que tiene voz política, es gente que tiene algo que decir en contra de. Entonces, cuando vean las barbas de su vecino rasurar, pongan las suyas a remojar. Estamos como cuando los judíos en la Guerra Mundial, ¿verdad? Vinieron por los Weisenberg y no dijeron nada porque a mí no me tocó. Vinieron por los Vine y por Levi. Y cuando me tocó a mí, ¿qué pasó? Eso es lo que hay que prevenir. O sea, las condesas, las romas y aparte de también inclusive están molestando a los de San Miguel Chapultepec, que somos los vecinos, son por eso, aunque con San Miguel Chapultepec no se meten tanto porque es Miguel Hidalgo, pero aquí somos Cuauhtémoc. Entonces es una molestia de todo mundo, ¿no? De que decir, nosotros no estamos diciendo eso. Sí, es cierto que en la Condesa, por la calidad de vida que se puede tener aquí, tenemos muchos Airbnb, tenemos muchos hostales, si tú sales en la Condesa, parece que estás caminando en Nueva York, porque oyes oír ruso, oyes hablar alemán, oyes hablar italiano, francés, inglés, es lo más común del mundo. Y ahora resulta que hasta se compran colchones y ya lo tenemos en inglés para que vean. Entonces sí, pero nosotros tenemos un buen trato con los turistas. Es en serio, tú no me lo crees, pero es en serio, te lo voy a poner. Lo que estoy pensando es que seguramente tú hiciste la traducción, No, cabrón. para nada, para nada. Pero lo que pasa es que nosotros sí estamos en desacuerdo con los extranjeros que vienen y se portan mal, ¿no? Como la ley de discriminación, como los gringos que de pronto sacan a sus perros a pasear y no recogen las heces. Nosotros tenemos un programa que es Limpia tu Mugrero, tenemos Conoce a tu Vecino, y es decir, son bienvenidos, son gente que derrama política económica en nosotros, y si no se comportan como nosotros queremos que comporten, nosotros les llamamos la atención, pero no vamos a traer fuerzas de choque para que les llamen la atención a gente que no tiene nada que ver. O sea, que arreglen tu lugar. Prefiero la gentrificación aquí en la Condesa a que el plan que teníamos originalmente, que querían los de la 4T, de en la Condesa expropiar las viviendas para convertirlas en viviendas de interés social. No M&M's, por favor. Mi querida Aminadab, ¿qué te parece, para no hacer un corte abrupto, si aquí hacemos el corte de los amigos de WOW para seguirnos con la plática directa? ¿Te parece? Y además, perdón, vine a interrumpir todo. No, al contrario. Qué bueno, o sea, al contrario, haz de cuenta que llegaste, mira, así como anillo al dedo, mi querido sheriff. Ya sabes que además soy amiguísimo de mi hermano Octavio. No te desconectes, mi querido Sheriff. Voy a hacer la cortinilla de salida para los amigos y para la producción de WOW. Y a los amigos que están conectados en Alterno 180, saben que ahí cerramos la transmisión y seguimos solo en mi canal para continuar con esta plática.